Hola, ¿qué tal, querida audiencia? El día de hoy nos reunimos de nuevo para llevar a cabo un panel acerca de un tema derivado de la actividad 4 del módulo 2. En este panel hablaremos acerca de los programas, en colaboración con nuestros expertos en el tema. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con panelistas muy reconocidos en el país. Contamos con la presencia de Guadalupe Cabañas, Daniela García y Nelly Hernández. También como moderadoras a Sara Niño Cantú y su servidora Beatriz Ramírez. Nuestro panel estará dividido en 4 secciones y sin más preámbulos, comenzamos. Panelista Guadalupe, según su experiencia, ¿cuáles son los problemas para considerar la metodología de la evaluación? Vaya, muy buena pregunta para comenzar. Es importante tomar en cuenta que el enfoque que se le va a dar al programa, en el cual pues debe de ajustarse a las características del mismo, a evaluar y a la finalidad de la educación. ¿A qué se refiere la acreditación aquí? La acreditación del programa se refiere a la comprobación de la calidad del mismo, de la forma en la que éste debe de garantizar en cómo se guardan los requisitos mínimos respecto a los que se ofrecen. Para poder acreditar un programa, la evaluación debe de estar orientada hacia la comprobación de condiciones en las que se desarrolla la formación, ciertos componentes del diseño curricular, debe de sustentarse sobre protocolos de actuación educativa, las cuales estas guían la actuación de los evaluadores externos. También requieren de seguimientos del desarrollo del programa, de la forma en las que éstas se originan en un proceso de revisión que desemboca en la acreditación temporal o definitiva del mismo. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta este panorama. ¿Cómo actúan los sistemas que se han empleado para acreditar e impulsar la calidad educativa? Los sistemas que han empleado una evaluación organizacional, la cual provoca un desplazamiento en el sentido educativo, ya que una evaluación docente no siempre da resultados que ayuden a impulsarla. En este tipo de pruebas no están diseñadas con las necesidades específicas de cada contexto. Igual, de cierta manera, también los indicadores son formales y no dan cuenta de los procesos. Estos sistemas de acreditación violentan al proponer una serie de indicadores que modelizan e incluso homogeneizan la dinámica institucional. También creo que un problema muy visible es focalizarse en el aspecto cuantitativo, pero lo sustantivo y ciertos procesos y todo lo simbólico queda de un lado y en muchas veces es incluso desconocido. También en la mayoría de los países en donde existe una acreditación universitaria, esta casi nunca llega a ser una verdadera acreditación en el sentido de evaluación de resultados. En la mayor parte de los casos, quienes realizan estas evaluaciones son académicos que tienen alguna capacitación de unas 4 a 6 horas aproximadamente, ¿no? Y también es muy importante percibir que a diferencia de lo que ocurre en un enfoque con una gestión de calidad, las instituciones de educación superior han modificado su concepción de cliente, ¿no? Y esta ha dejado de ser la sociedad o la comunidad educativa. Y esto ha sido ocupado por una instancia gubernamental que vendría siendo la Subsecretaría de Educación Superior. Panelista Guadalupe, ¿qué piensa respecto al salario de los académicos? Claro, en el caso de los académicos es necesario de una vez por todas que se analice su situación salarial y en general, ¿no? De todo el profesorado. El salario no puede estar integrado en su parte fundamental por un bono que se puede conceder o eliminar en cualquier momento, ¿no? A los académicos ciertamente se les exige y son correctas tales exigencias. Sin embargo, creo que debemos prestar atención que las mismas deben de acompañarse de un salario profesional acorde a ellas. A todas luces es absurdo que haya dinero para subir los salarios de altos funcionarios y no existe ese dinero para establecer un salario competitivo para los académicos. Es necesario analizar la multiplicidad de programas de evaluación que existen en México, incluso tomar ciertas acciones en vías de dotarlos de mayor racionalidad, incluso pues de alguna manera cancelar alguno de ellos, ¿no? Para atender a estas necesidades. Panelista Nelly, ¿qué importancia y papel tienen los instrumentos, fuentes e indicadores en los programas? Claro que sí, Betty. La importancia y el papel de los indicadores
en los instrumentos fuentes es que son la clave de los planes de evaluación. El contexto en el que se produce el programa impone los criterios de selección en los que se prima la operatividad de la misma. Además, los indicadores pueden ser asumidos dentro del plan de evaluación. También tenemos que la representación de las fuentes permite valorar de forma adecuada la constitución de una garantía de validez. Y también su finalidad es literalmente obtener números. ¿Qué queremos decir con esto? Que los indicadores quieren calificar fenómenos como la educación, la formación y quizás hasta el aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos básicos en la perspectiva de la acreditación? Claro que sí, Betty. Respondiendo a tu pregunta sobre cuáles son los elementos para la acreditación, tenemos 4. El primero es formular con transparencia los criterios que se emplean en esta actividad. El segundo es dar transparencia de los resultados de esta actividad. El tercero es fundamentar y justificar estos criterios. Y por último tenemos la profesionalización de la evaluación para que ésta no sea considerada como una actividad amateur. Pues como es bien sabido, la evaluación se debe desarrollar por académicos que tengan experiencia y sobre todo conocimiento en esta disciplina. Algunas consideraciones que debemos de tener es que en el futuro debemos evaluar si requerimos de un tiempo más largo para realizar la evaluación, además de realizar un análisis adecuado que nos permita determinar hasta dónde estos indicadores moldean o no a la universidad. Panelista Daniela García, ¿podría hablarnos sobre los estándares de evaluación? Con mucho gusto. Mira, la organización de los criterios que permiten la toma de decisiones a partir de la evaluación es uno de los elementos clave de cualquier plan de evaluación, ya que una evaluación que se realiza sin estándares corre el riesgo de convertirse en una pseudoevaluación, y este es un fenómeno que se ha extendido en demasía en el panorama evaluativo. Los estándares de los programas pueden variar según el objetivo y la finalidad de la evaluación. Aquellas soluciones cada vez más aceptadas giran en torno al establecimiento de estándares como expresión del consenso intersubjetivo que representa la idea de calidad de aquello que se evaluó. Es necesario abordar de forma decidida procedimientos de análisis de juicio que permitan ofrecer soluciones metodológicas adecuadas a los diversos problemas que suelen darse en los planes de evaluación. Dichos estándares de evaluación han ido cambiando conforme los años. Primero, se trataba de medir a la institución por medio de entrevistas formales que se realizaban en visitas muy esporádicas, y su finalidad era determinar el grado de aceptación que tenía la institución a través de sus egresados. Posteriormente, la metodología fue cambiando y buscó medir elementos como bibliografía, biblioteca, grado de formación de la planta docente, publicaciones, dedicación de los estudiantes, para que de esta manera el resultado de esas medidas se tradujeran en una puntuación. Actualmente, los estándares de evaluación se basan en un llenado de formatos que serán entregados a los evaluadores, y lo que piden son datos cuantitativos. Si bien esta es una tarea importante y significativa, lejos está de lanzar datos auténticos. En este rubro, en particular, es conveniente analizar hasta dónde se está impulsando una visión empírica de la evaluación frente a un desconocimiento de la disciplina, ya que ésta tiene una función de retroalimentación que la política educativa mexicana ha dejado de lado. La evaluación es una disciplina que en su parte conceptual prácticamente es olvidada en México. La evaluación no puede emplearse solamente como un instrumento de política para inducir cambios en las instituciones al vincular el financiamiento con sus resultados. Panelista Nelly nos hablará sobre el tema de gestión y uso de la información. Sara, es importante no pasar por alto el último tema que traemos, que es la gestión y el uso de la información. Pues el uso y la gestión de la información dentro del Plan Global de Evaluación determinará su calidad y su validez. El eje central que dará credibilidad y utilidad a la evaluación será cómo y cuándo se recoge la información, cómo se utiliza, quiénes tienen acceso a ella, en qué momento y de qué forma, y por último, qué informes se realizarán. Además, entre otro aspecto, tenemos la importancia de adecuar el enfoque a las características de la institución en la que trabajamos, pues
Esta actividad no debe ser mimética, quiero decir que no debe copiarse ni solo trasladarse de algunos ejemplos que hemos visto anteriormente. En tercer lugar, debemos de considerar que también un cambio de gobierno debe ser una oportunidad para pensar nuevamente la orientación que debe tener las políticas para la educación superior, en específico las que tratan de calidad educativa y en el caso de la evaluación y la acreditación. Y por último, tanto el Estado como los profesionales de la educación no pueden dejar de asumir su responsabilidad social con aquellas instituciones que se encuentran inscritas en entornos sociales, económicos y culturales más adversos. Todo por el momento. Agradecemos a la audiencia y a los panelistas que fueron quienes nos brindaron información necesaria para conocer más del tema.